2. Me reuní con la gobernadora Giarod en su oficina. Aquel día, las cortinas de seda verde y crema también cubrían el amplio ventanal que daba a la plaza principal de la estación Atoek. Numerosas ciudadanas transitaban por el rayado suelo blanco. Iban o venían de administración de la estación o charlaban frente al templo de Amaat y sus enormes relieves de las 4 emanaciones. La gobernadora Giarod era alta, de espaldas anchas y apariencia serena, pero yo sabía, por experiencia, que era propensa a sentir recelo y a actuar conforme a ese sentimiento en los momentos más inoportunos. Me ofreció asiento, cosa que acepté, y un té, lo que rechacé. KR5, que me había recibido en los muelles, permanecía impasible justo detrás de mí. Consideré la posibilidad de ordenarle que me esperara junto a la puerta o incluso en el pasillo, pero decidí que un recordatorio obvio de quién era yo y de los recursos de los que disponía podía serme útil. La gobernadora Giarod no pudo evitar fijarse en la soldado que permanecía en posición de firmes detrás de mí, pero actuó como si no la viera. Cuando restablecimos la gravedad, capitana de flota, la administradora de la estación Celar pensó, y yo estuve de acuerdo con ella, que debíamos realizar una inspección exhaustiva del subjardín para asegurarnos de que la estructura no estaba dañada. Pocos días antes, los jardines públicos, que estaban justo encima de aquella parte de la estación cuyo nombre derivaba de ellos, empezaron a desmoronarse y los 4 niveles de debajo estuvieron a punto de inundarse. La IA de la estación Atoek solucionó la emergencia desconectando la gravedad de toda la estación mientras evacuaban el subjardín. ¿Encontró usted escondidas allí, como temía, a docenas de personas no autorizadas? A todas las Ratchais se les implantaba un rastreador nada más nacer, de modo que ninguna ciudadana podía pasar inadvertida o escapar a la visión de cualquier IA que estuviera conectada. En concreto, en el relativamente pequeño espacio de la estación Atoek, la idea de que alguien pudiera vivir o desplazarse por allí sin que estación lo supiera era totalmente absurda. Aún así, la creencia de que cientos de personas sin identificar se escondían en el subjardín y que todas ellas constituían una amenaza para las ciudadanas respetuosas con la ley era alarmantemente común. Sé que en su opinión esos temores son absurdos, replicó la gobernadora Giarod. No obstante, como resultado de nuestra inspección, encontramos a una de esas personas. Se escondía en los túneles de acceso que comunican los niveles 3 y 4. ¿Solo una? Pregunté con voz neutra. La gobernadora me indicó, con un gesto, que comprendía el alcance de mi pregunta. Una persona ni siquiera se aproximaba a lo que algunas personas, incluida, por lo visto, la gobernadora, temían. Es Ichana. La mayoría de las residentes del subjardín eran Ichanas. Nadie admite saber nada de ella, aunque es obvio que algunas la conocen. Está en una celda en seguridad. Pensé que querría usted saberlo, sobre todo teniendo en cuenta que la última persona que hizo algo así era una alienígena. Se refería a la traductora Dlike, la representante medio humana de las misteriosas y aterradoras Presgeres, quienes, antes de firmar el tratado con el Ratch en realidad con toda la humanidad, ya que las Presgeres no distinguían entre los distintos tipos de humanas, solían destruir naves humanas y despedazar a las humanas mismas simplemente por diversión. Las Presgeres eran tan poderosas que ninguna fuerza humana, ni siquiera del Imperio Ratchai, podía destruirlas o defenderse de ellas. Al final resultó que Dlike, la traductora de las Presgeres, podía eludir los sensores de estación con una facilidad alarmante y no tuvo paciencia para permanecer recluida en la residencia de la gobernadora. Su cadáver estaba en un tanque de suspensión en el departamento médico a la espera del esperanzadoramente lejano día que las Presgeres fueran a buscarla y tuviéramos que explicarles que una auxiliar de la espada de Atagaris la había matado al sospechar que había pintarrajeado sobre una pared del subjardín. Como mínimo, la inspección que había dado lugar al hallazgo de aquella persona debería haber disipado los temores de que una horda de Ichanas asesinas vivían ocultas en el subjardín. ¿Han examinado su ADN? ¿Es pariente cercana de alguna de las residentes del subjardín? ¿Qué pregunta tan extraña, capitana de flota? ¿Sabe algo que no ha compartido conmigo? Muchas cosas, repliqué yo, pero la mayoría no le interesan. No está emparentada con nadie de aquí, ¿no? No, contestó la gobernadora Giarod. Y médico me ha informado de que tiene algunas marcas que no se veían por aquí desde antes de la anexión de Atoek. Anexión era el término cortés para referirse a la invasión y colonización de otros sistemas solares por parte del Imperio Ratchai. Y como no puede ser descendiente reciente de un linaje que se extinguió hace siglos, la única otra posibilidad, en el sentido más amplio de la palabra, es que tenga más de 600 años. Había otra posibilidad, pero la gobernadora Giarod todavía no la había contemplado.
Probablemente, se trate de eso, aunque debe de haber pasado buena parte de ese tiempo en suspensión. La gobernadora Giarot frunció el ceño. ¿Sabe usted de quién se trata? No sé quién es, al menos no específicamente le contesté, pero sí que tengo sospechas acerca de qué es. ¿Puedo hablar con ella? ¿Me hará partícipe de sus sospechas? Si resultan ser infundadas, no. Lo único que me faltaba era que la gobernadora incorporara otra enemiga fantasma a su lista. Quiero hablar con ella y que una médico la examine de nuevo. Una médico discreta y con criterio. La celda era diminuta. 2 por 2 metros, un camastro y un recipiente con agua en una esquina. La persona que estaba en cuclillas sobre el rayado suelo tenía la mirada fija en un cuenco con esquel que, obviamente, era su cena. A primera vista, parecía una persona común y corriente. Vestía el tipo de ropa preferido por la mayoría de las ichanas del subjardín. Unos pantalones y una camisa anchos y de vistosos colores verdes, amarillos y naranjas, pero aquella persona también llevaba puestos unos sencillos guantes grises que parecían sospechosamente nuevos. Probablemente procedían de los almacenes de estación, y seguridad había insistido en que se los pusiera. Casi nadie del subjardín llevaba guantes y esta era otra de las razones que alimentaban la creencia de que las personas que vivían allí eran incivilizadas y también inquietante y quizás incluso peligrosamente extrañas. Para nada Ratchais. Yo no podía indicarle, de ningún modo, que quería entrar. Además, al estar detenida en seguridad, no disponía de la menor privacidad. A mi requerimiento, estación, la IA que controlaba la estación Atoek y que, a todos los efectos, era la estación misma, abrió la puerta. La persona que estaba acuclillada en el suelo ni siquiera levantó la vista. ¿Puedo entrar, ciudadana? Le pregunté, aunque el término ciudadana era, casi con certeza, un término equivocado para dirigirme a ella en aquel lugar, en Ratchai era prácticamente el único cortés posible. La persona no contestó. Entré, lo que supuso dar un solo paso, y me acuclillé delante de ella. Kr5 se quedó en el umbral de la puerta. ¿Cómo se llama? Le pregunté. La gobernadora Giarot me había contado que, desde que la detuvieron, aquella persona se había negado a hablar. Habían programado someterla a un interrogatorio a la mañana siguiente. Claro que, para que un interrogatorio surtiera efecto, una tenía que saber qué preguntas debía formular y era probable que, en aquel caso, nadie las supiera. No podrá seguir guardando su secreto, continué yo, dirigiéndome a la persona que estaba en cuclillas frente a mí y con la mirada fija en el cuenco de esquel. No le habían proporcionado ningún utensilio para comer temiendo, quizá, que se hiriera con él. Tendría que comer las gruesas hojas con las manos o introducir la cara en el cuenco, y cualquiera de las dos opciones era desagradable y degradante para una Ratchai. Han programado someterla a un interrogatorio mañana por la mañana. Estoy segura de que serán lo más cuidadosas posible, aún así, no creo que se trate de una experiencia especialmente agradable. Como muchas de las personas anexionadas por el Ratch, la mayoría de las ichanas estaban convencidas de que los interrogatorios siempre iban acompañados de la reeducación a la que se sometía a las delincuentes convictas para garantizar que no volvieran a delinquir. Sin duda, las drogas que se utilizaban en ambos casos eran las mismas y una interrogadora incompetente podía provocar importantes lesiones a una persona. Incluso las más Ratchais de las Ratchais sentían terror hacia los interrogatorios y la reeducación y daban incontables rodeos para evitar hablar de esos temas aunque les resultaran ineludibles. Seguí sin obtener una respuesta. Aquella persona ni siquiera levantó la mirada. Yo era tan capaz como ella de seguir en cuclillas y en silencio. Pensé en pedirle a estación que me mostrara lo que podía detectar en ella. Sin duda, los cambios de temperatura, seguramente el ritmo cardíaco y posiblemente otros datos. Estaba segura de que fueran cuales fueran los sensores que había en seguridad, estaban programados para captar tanta información como fuera posible de las presas. En cualquier caso, dudaba de que esos datos me sorprendieran. ¿Conoce alguna canción? Le pregunté. Creí percibir un cambio, aunque pequeño, en su postura, en la posición de sus hombros. Mi pregunta la había sorprendido. Tenía que admitir que se trataba de una pregunta absurda. Casi todas las personas que había conocido durante mis 2000 años de vida conocían, como mínimo, varias canciones. ¿Eso la ha sorprendido, capitana de flota?, me informó estación al oído. Indudablemente, respondí yo en silencio. No levanté la vista cuando 5 se apartó para dejar paso a 8, que llevaba en las manos una caja de oro con cristales rojos, azules y verdes encastados. Antes de salir de la oficina de la gobernadora, le envié un mensaje pidiéndole que me la llevara.
Le indiqué, con un gesto, que la dejara a mi lado en el suelo, y cuando lo hizo, abrí la tapa. Antes, la caja contenía un juego de té antiguo formado por un termo, un colador y 12 tazones fabricados en oro con incrustaciones de cristales azules y verdes. Había durado 3000 años sin romperse, posiblemente más, pero ahora estaba roto, hecho pedazos, desparramado por el interior de la caja o acumulado en los huecos que antes contenían las piezas ajustadamente manteniéndolas a salvo. Cuando estaba intacto, valía una auténtica fortuna, pero hecho pedazos seguía siendo muy valioso. La persona que estaba acuclillada frente a mí finalmente volvió la cabeza para mirarlo y preguntó con voz monótona y enrachada: ¿quién ha hecho esto? Sin duda usted sabía, cuando lo vendió, que algo así podía suceder, repuse yo. Ciertamente sabía que nadie más lo valoraría tanto como usted. No sé de qué me está hablando. Seguía mirando fijamente el juego de té roto y su voz seguía siendo inexpresiva. Hablaba el Ratchai con el mismo acento que otras ichanas a las que yo había oído hablar en el subjardín. Es obvio que se trata de un objeto valioso y quien lo rompió es, indudablemente, alguien por completo incivilizada. Creo que se siente ofendida, capitana de flota, declaró Estación en mi oído. En cualquier caso, se ha dejado llevar por sus emociones. Me resulta difícil ser más concreta cuando solo dispongo de los datos externos y no conozco bien a la persona. Yo sabía a lo que se refería por propia experiencia, pero no se lo dije. Le contesté, en silencio. Gracias, Estación, es bueno saberlo. Yo también sabía por propia experiencia lo útil que podía resultar una IA si una le caía bien y los problemas y dificultades que podía ocasionar si, por alguna razón, una le caía mal o la IA le guardaba rencor por algo. Yo estaba genuina y agradablemente sorprendida por el hecho de que Estación me transmitiera información por iniciativa propia. ¿Cómo se llama? Le pregunté en voz alta a la persona que estaba acuclillada delante de mí. Que la jodan, contestó ella con voz uniforme y anodina y sin dejar de mirar el juego de té destrozado. ¿Cómo se llamaba la capitana cuyo nombre borró antes de vender el juego de té? La inscripción del interior de la tapa de la caja fue alterada para eliminar el nombre que, según yo sospechaba, habría permitido seguir el rastro del juego de té hasta su origen. ¿Por qué esperar hasta mañana para interrogarme? Me preguntó. Háganlo ahora. Entonces tendrán las respuestas a todas sus preguntas. Percibo un aumento del ritmo cardíaco, me informó Estación al oído. Y su respiración es más rápida. Ah. Y exclamé en voz alta. Así que tiene un mecanismo de seguridad. Las drogas la matarán. Al menos a esta parte de usted. Ella finalmente me miró y parpadeó con lentitud. Capitana de flota Bregnianai, ¿seguro que está bien? Lo que ha dicho no tiene ningún sentido. Cerré la caja, la tomé, me levanté y dije. La capitana Edmis vendió el juego de té a la ciudadana Fosif Denche y la hija de Fosif lo rompió. Entonces Fosif pensó que ya no tenía ningún valor y lo tiró. Me volví y le tendí la caja a 5, que había reemplazado a 8 y volvía a estar junto a la puerta. Hablando con propiedad, el juego de té era de ella. Fue 5 quien se tomó la molestia de recuperarlo, de recoger todas las piezas de la basura después de que Raúl Denche, en un ataque de ira porque su madre la había repudiado, lo lanzara contra el suelo. Ha sido un placer conocerla. Espero volver a hablar con usted pronto, declaré. Mientras salía de seguridad y entraba en la plaza principal de la estación con Cal 5 y su juego de té hecho añicos detrás de mí, Estación me dijo al oído. Capitana de flota, la sacerdotisa jefa acaba de salir de la oficina de la gobernadora Giarod y la está buscando. En el espacio Ratchai, la expresión sacerdotisa jefa sin más modificadores significaba la sacerdotisa jefa de Amaat. En la estación Actoet, la sacerdotisa jefa de Amaat se llamaba Ifian Wosh. La conocí cuando ofició, un poco a regañadientes, el funeral de la traductora Adlike. Aparte de aquel día, no había hablado nunca con ella. Gracias, Estación. Mientras pronunciaba estas palabras, su eminencia Ifian salió de la residencia de la gobernadora, se volvió de inmediato hacia donde yo estaba y avanzó hacia mí. Sin duda, Estación le había informado de mi localización. Yo no quería hablar con ella en aquel preciso momento. Quería hablar con la gobernadora Giarod acerca de la persona que permanecía en custodia en seguridad y, después, tratar con ella de algunas cuestiones acerca de las dependencias de mis soldados. Pero era evidente que Estación no me había dicho antes que la sacerdotisa jefa Ifian me estaba buscando para que no pudiera esquivarla. Además, aunque lo lograra en aquel momento, no podría hacerlo eternamente a no ser que abandonara la estación. Me dirigí al centro de la estropeada y una vez blanca plaza y me detuve. Capitana de flota. Me llamó la sacerdotisa jefa, y cuando llegó frente a mí realizó una reverencia.
Pensé que se trataba de una bien calculada reverencia. Ni siquiera un milímetro más profunda de lo que exigía mi rango. La sacerdotisa jefa era 2 centímetros más baja que yo y más delgada. Su voz era grave y potente, y su postura y su actitud al hablar reflejaban la autoconfianza de alguien que contaba con los contactos y recursos que le permitían a una alcanzar un elevado rango religioso. Numerosas ciudadanas vestidas con abrigos y chaquetas adornados con brillantes joyas e insignias de asociaciones o conmemorativas pasaban por nuestro lado. Constituían el tránsito corriente y rutinario de la plaza. La mayoría fingía ignorarnos, aunque algunas nos miraban de reojo y con curiosidad. ¡Qué eventos tan impactantes los de los últimos días! Continuó su eminencia y Fian como si fuéramos simples conocidas que cotilleaban amigablemente. Aunque todas conocíamos a la capitana Edmis desde hacía años, no creo que a nadie se le pasara por la cabeza que pudiera hacer algo indigno. Las múltiples insignias que adornaban el abrigo morado y de confección impecable de la sacerdotisa jefa temblaron y destellaron momentáneamente cuando expresó su duda de que la capitana pudiera hacer algo malo. Por cierto, días antes, la capitana Edmis había amenazado con matar a la horticultora Basnaid Delmin con el fin de ejercer cierto control sobre mí. La horticultora Basnaid era la hermana pequeña de una antigua teniente mía, de cuando yo era la crucero de batalla Justicia de Toren. La única razón de que hubiera accedido a ir a Atoek era porque la horticultora Basnaid vivía allí y yo tenía una deuda con su hermana, quien había muerto hacía ya mucho tiempo. Deuda que, en realidad, nunca le podría pagar. Por supuesto, contesté yo. Esta era la respuesta más diplomática que podía dar. Y supongo que usted, en efecto, tiene la autoridad necesaria para detenerla, continuó su eminencia y Fian con un tono de voz solo ligeramente dubitativo. Mi enfrentamiento con la capitana Edmis tuvo como resultado que los jardines quedaran sumidos en un auténtico caos y que la estación entera estuviera sin gravedad durante varios días. En aquel momento, la capitana permanecía en hibernación en un tanque de suspensión para que no pudiera realizar ningún otro acto de absoluta locura y peligrosidad. Sin duda, se trata de cuestiones militares. Y la ciudadana Raoul. Una joven tan encantadora y de buena familia. Raoul Denche intentó matarme apenas unos días antes del comportamiento indigno de la capitana Edmis. Seguramente ambas tenían razones para hacer lo que hicieron. Eso, desde luego, debería tenerse en cuenta. Pero, capitana de flota, no es esto de lo que quería hablar con usted. Además, no quiero retenerla aquí, en medio de la plaza. ¿Le apetece tomar un té? Me temo, eminencia, repliqué con voz neutra y calmada, que estoy muy ocupada. Ahora mismo voy a reunirme con la gobernadora Giarot y luego tengo que ocuparme con urgencia de las necesidades de mis soldados, que han estado durmiendo en el extremo de un pasillo de la estación durante las noches pasadas. Seguramente, la administración de la estación debía de estar, en aquel momento, desbordada de quejas y nadie velaría por los intereses de mi personal doméstico si no lo hacía yo en persona. Sí, capitana de flota, precisamente esa era una de las cuestiones que quería comentar con usted. Como usted sabrá, el subjardín era una zona de cierta categoría. Quizá no tanta como la de los apartamentos que dan a la plaza. Señaló alrededor, hacia arriba, hacia las ventanas de la primera planta de la plaza, que era el centro de la vida pública de la estación y, aparte de los jardines, su espacio abierto más grande. Quizás si el subjardín hubiera tenido la misma categoría lo habrían reparado tiempo atrás. Pero las cosas son como son. Realizó un gesto devoto, de sumisión a la voluntad de Dios. Según he oído decir, eran unos apartamentos preciosos. No me puedo imaginar en qué estado estarán ahora, después de que las Ichanas los hayan ocupado ilegalmente durante tantos años. Pero confío en que las ocupantes originales serán tenidas en cuenta ahora que lo están reformando. Me pregunté cuántas de esas familias originales vivían todavía en la estación. Me temo que no puedo ayudarla, eminencia. Yo no tengo autoridad en la asignación de las viviendas. Será mejor que hable con Celar, la administradora de la estación. Ya hablé con ella, capitana de flota, y me dijo que usted había insistido en mantener la asignación actual. Estoy convencida de que permitir que las residentes actuales permanezcan donde están le parecerá a usted práctico, pero la verdad es que aquí se dan unas circunstancias especiales. Y la predicción matutina de hoy ha sido muy significativa al respecto. Era posible que la sacerdotisa jefa estuviera defendiendo aquella causa para apoyar a las residentes originales que confiaban en volver a vivir en el subjardín. Por otro lado, la sacerdotisa jefa era amiga de la capitana Edmis, quien había trabajado para la facción de la Lord del Ratch, que había matado a la teniente Aun Ailmin y que había destruido a la crucero de batalla Justicia de Toren.
O sea, la facción de la Lord del Ratch que me había destruido a mí. Y el momento que había elegido para defender esa causa, justo cuando había salido a la luz que yo no apoyaba a aquella parte de Anaander Mianai, era sospechoso. Y también lo era el hecho de que mencionara el augurio matutino. Durante mi larga vida, había conocido a unas cuantas sacerdotisas y había descubierto que, en general, eran como todo el mundo. Algunas generosas, otras avariciosas. Algunas amables, otras crueles. Algunas humildes, otras arrogantes. La mayoría era todo eso en distintas proporciones y según la ocasión. Como todo el mundo, como he dicho antes. Pero había aprendido a ser precavida cuando una sacerdotisa sugería que sus objetivos personales eran, de hecho, la voluntad de Dios. Qué reconfortante pensar que en unos tiempos tan difíciles como estos a Dios le preocupen los detalles de la asignación de las viviendas, repliqué con una voz y una expresión serias e impertérritas. La verdad es que, ahora mismo, no tengo tiempo para hablar de este tema. Realicé una reverencia tan exactamente respetuosa como había sido la de ella y me alejé cruzando la plaza hacia la residencia de la gobernadora. Resulta interesante que los dioses se preocupen, justo ahora, del acondicionamiento del subjardín, ¿no? Me comentó Estación al oído. Muy interesante. Contesté en silencio. Gracias, Estación. Una auxiliar. La incredulidad se reflejó de una forma patente en la voz y la expresión de la gobernadora Giarot. ¿Dónde está su nave? Al otro lado del portal fantasma. El portal fantasma comunicaba con un sistema estelar sin salida hacia el que las Toekis quisieron expandirse antes de la anexión, pero nunca llegaron a hacerlo. Corrían vagos rumores en el sentido de que el sistema estaba embrujado. La capitana Edmis y la espada de Atagaris habían mostrado un inexplicable interés por aquel portal. Poco después de que la misericordia de Kalr llegara al sistema Atoeki, un módulo de suministros sumamente antiguo apareció por aquel portal. Yo, ahora, estaba convencida de que el juego de Terroto de Kalr 5 también había llegado a través de ese portal como contraprestación por cargamentos de humanas mantenidas en suspensión. Supuestamente, aquellos cuerpos estaban destinados a ser mano de obra no cualificada y barata para el planeta Atoek, pero la capitana Edmis los robó y los vendió a alguien que estaba al otro lado del portal fantasma. Supongo que se acordará de que, hace unos días, hablamos del secuestro de deportadas, declaré. Teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos días, era impensable que la gobernadora lo hubiera olvidado. Comentamos que resultaba difícil imaginar cuál era la finalidad de tales secuestros. Creo que una nave está al otro lado del portal fantasma desde hace mucho tiempo y que ha estado comprando cuerpos para utilizarlos como auxiliares. Solía comprarlos a las esclavistas Atoekis, por eso disponía de un cuerpo Ichana anterior a la anexión que podía enviar aquí sin que llamara la atención. Bueno, más o menos. Cuando la anexión interrumpió su suministro, empezó a comprar los cuerpos a oficiales Ratchais, que eran corruptas y lo bastante avariciosas para vender a las deportadas. Con un gesto, le indiqué a 5, que estaba detrás de mi asiento, que abriera la caja del juego de té. «Eso es de Fosif», exclamó la gobernadora Giarot. Entonces cayó en la cuenta. Se lo vendió la capitana Edmis. Hasta ahora, usted nunca había preguntado de dónde obtuvo la capitana semejante objeto. Señalé la inscripción del interior de la tapa. Tampoco se había dado cuenta de que alguien había borrado con sumo cuidado el nombre de la propietaria original. Si supiera leer Notai, que era el idioma en el que estaba grabada la inscripción, o hubiera visto alguno de esos juegos de té antes, se habría dado cuenta enseguida. ¿A qué se refiere, capitana de flota? No estamos tratando con una nave Ratchai. O quizás sí. Por un lado estaba el Ratch, el planeta donde nació Anaander Mianai más de 3000 años atrás, cuando era una única y sumamente ambiciosa persona con un solo cuerpo. Por otro lado, estaba el vasto imperio que Anaander había construido alrededor del planeta durante los últimos 3000 años. El espacio controlado por el Ratch. ¿Pero qué conexión había ahora entre ambos? No todas las habitantes del Ratch y de su espacio inmediatamente circundante estuvieron a favor de lo que Mianai hacía. Hubo enfrentamientos por esta causa. Guerras, naves y capitanas aniquiladas. Muchas de estas eran Notais, del planeta Ratch. Lo que quiero decir, continué yo, es que no se trata de una de las naves de Anaander, sino que es Notai. Las Notais eran Ratchais, por supuesto. La gente del espacio del Ratch y de fuera de él solían pensar que las Ratchais eran una sola cosa cuando, de hecho, la cuestión era mucho más complicada o, al menos, lo era cuando Anaander empezó a extender el imperio más allá del planeta Ratch.
Capitana de flota. La gobernadora Giarot estaba horrorizada y no acababa de creérselo. Eso son leyendas. Naves que fueron derrotadas en aquella guerra y que llevan miles de años deambulando por el espacio. Sacudió la cabeza. Es la típica historia que aparece en las obras melodramáticas. No es real. No sé cuánto tiempo lleva ahí, continué yo. Como mínimo, desde antes de la anexión. Si había comprado cuerpos a las esclavistas ATOX para disponer de auxiliares, tenía que estar allí desde antes de la anexión. En cualquier caso, está ahí. Y está aquí. Me alegré de que la médico que había examinado a la auxiliar cautiva no me hubiera visto sintonizar con sus implantes recién ajustados y que le hubiera transmitido el resultado de su examen a la gobernadora sin traicionarme. No creo que ninguna de las residentes del subjardín nos cuente nada acerca de ella. Años antes, el subjardín resultó dañado de tal manera que Estación no percibía la mayor parte de las cosas que sucedían allí. Era el escondite perfecto para alguien como aquella auxiliar. Siempre que evitara encontrarse con alguien que tuviera las conexiones para enviar datos sensoriales a Estación, algo que, a diferencia del resto de la estación, era poco común en el subjardín, podría pasar desapercibida y nadie se daría cuenta de que no debería estar allí. Supongo, continué yo, que cuando se perdió la comunicación con los palacios y el tráfico se interrumpió, la nave se dio cuenta de que ocurría algo y envió a la auxiliar para que averiguara de qué se trataba. Aunque capturáramos a la auxiliar, su secreto permanecería a salvo porque tiene un mecanismo de seguridad que la matará si le administramos drogas para interrogarla. Además, los implantes están ocultos y, probablemente, a nadie se le habría ocurrido buscarlos. Creo que el mecanismo de seguridad está programado para destruir cualquier prueba. ¿Dedujo usted todo esto cuando vio el juego de té de la ciudadana Fosif? De hecho, sí. Le habría comunicado mis sospechas antes, pero quería disponer de más pruebas. Como habrá podido comprobar, resulta bastante difícil de creer. La gobernadora Giarot permaneció unos instantes en silencio y con el ceño fruncido. Yo esperaba que los hubiera empleado para reflexionar acerca de su participación en los sucesos. Entonces preguntó, ¿y qué hacemos ahora? Yo recomiendo instalarle un rastreador y apuntarla en la lista de racionamiento. Pero, capitana de flota, si se trata de una auxiliar no puede ser una ciudadana. Una nave no puede serlo. Esperé una fracción de segundo para ver si Estación le decía algo, pero no percibí ningún cambio en la expresión de la gobernadora. Estoy segura de que seguridad no quiere que la celda esté permanentemente ocupada. ¿Y qué más vamos a hacer con ella? Pregunté mientras realizaba un gesto irónico. Asignarle un empleo y continué. Nada importante, por supuesto, nada que le permita acceder a los sistemas vulnerables de la estación. Y también confirmaremos su alojamiento en el subjardín. La expresión de la gobernadora Giarot cambió mínimamente. Así que la sacerdotisa jefa le había hablado de aquel tema. Capitana de flota, soy consciente de que la asignación de las viviendas es responsabilidad de la administradora de la estación celar, pero le confieso que no soy partidaria de recompensar las actividades ilegales. Para empezar, nadie debería haberse instalado en el subjardín. Yo no le contesté, solo la miré. Es bueno que usted se haya interesado por sus vecinas, continuó ella después de una pausa. Su voz sonó titubeante, como si no estuviera totalmente convencida de lo que acababa de decir, pero yo personalmente preferiría que esas viviendas se asignaran a ciudadanas respetuosas con la ley. Yo seguí guardando silencio. Creo que sería más práctico replantearse la asignación de las viviendas del subjardín, replantearse la reforma de las mismas y, mientras tanto, contemplar la posibilidad de enviar a algunas ciudadanas a suelo. Esta posibilidad constituiría una buena opción si esas ciudadanas quisieran trasladarse al planeta, pero yo sospechaba que, si estábamos hablando de las residentes del subjardín, lo que ellas quisieran no se tendría en cuenta. Además, la mayoría de ellas seguramente habían vivido siempre en la estación y no querrían ni estarían preparadas, con tan poca antelación, para realizar los tipos de trabajos disponibles en suelo. Como usted misma ha dicho, gobernadora, esta cuestión es responsabilidad de la administradora de la estación celar. Celar, la administradora de la estación, estaba a cargo del funcionamiento de la estación Actoec. Cuestiones como la asignación de las viviendas eran de su competencia y, aunque técnicamente respondía ante la gobernadora del sistema, normalmente no informaría a Giarot de aquellos detalles de la vida en la estación. Por otro lado, la administradora celar era muy popular y, probablemente, la gobernadora preferiría resolver una cuestión como aquella de modo amistoso y en privado. Pero usted le ha pedido que haga oficiales esos alojamientos ilegales, replicó la gobernadora Giarot con suavidad.
Y creo que se sentiría más dispuesta a considerar la posibilidad de cambiar a las destinatarias de esos alojamientos si usted hablara con ella. Eso sí que era interesante. Yo casi esperaba que Estación realizara algún comentario, pero no dijo nada. Yo tampoco. La gente no estará contenta con la propuesta actual. Contemplé la posibilidad de preguntarle abiertamente a Estación si la gobernadora lo había dicho con la intención de amenazarme, pero su silencio en aquel momento, cuando había estado casi parlanchina minutos antes, ya era significativo para mí. También sabía que no le gustaría que la presionara demasiado respecto a las cuestiones con las que se sentía incómoda o en conflicto. Además, su buena disposición era nueva y delicada. ¿Las residentes del subjardín no son gente? Ya sabe a lo que me refiero, capitana de flota. Contestó la gobernadora con exasperación. Como usted misma me recordó hace poco, estos son tiempos agitados y, ahora mismo, no podemos permitirnos estar en conflicto con nuestras propias ciudadanas. Esbocé una leve y evasiva sonrisa. Desde luego que no. Yo estaba segura de que la relación de la gobernadora Giarot con la capitana Edmis había sido en cierto modo ambivalente, lo que no excluía la posibilidad de que, en aquellos momentos, la gobernadora fuera mi enemiga. Pero, si lo era, por lo visto de momento no deseaba actuar abiertamente en contra de mí. Al fin y al cabo yo era, de todas nosotras, la única que disponía de una nave armada y soldados. Asegurémonos de que eso incluye a todas las ciudadanas, ¿no le parece, gobernadora? 3. En una estación Ratchay, las viviendas adoptaban diferentes formas. En principio, una vivía en una casa con sus progenitoras, abuelas, tías y primas y, si la familia era lo bastante rica, con las sirvientas y las clientas. A veces, ese tipo de casas se organizaban alrededor de una funcionaria de la estación, como era el caso de la gobernadora o el de la sacerdotisa jefa, cuya vivienda estaba situada en la plaza, adyacente al templo de Amaat, y donde seguramente también vivían varias sacerdotisas principiantas. Si una crecía en una casa así o le asignaban un puesto relacionado con una de ellas, no necesitaba solicitar una vivienda a administración de la estación. En esos casos, la asignación de la vivienda se realizaba mucho antes del nacimiento de la persona o mucho antes de que, tras presentarse a las aptitudes, le adjudicaran ese puesto. Desde luego, resultaba beneficioso pertenecer a una familia que ya estaba allí cuando la estación se construyó o fue anexionada. O estar, de algún modo, relacionada con ella. Cuando yo era una nave, todas aquellas de mis oficiales que habían vivido en una estación, provenían de ese tipo de casas. Si una ciudadana no pertenecía a una casa de ese tipo, de todas formas se le adjudicaba una vivienda, que era un derecho de todas las ciudadanas. A las ciudadanas que carecían de prestigio social o del respaldo de una casa importante o poderosa, podían adjudicarles una litera en un dormitorio, lo que no distaba mucho de lo que yo solía tener como auxiliar o de lo que tenían las soldados comunes en la Misericordia de Calr. O podían adjudicarles un compartimento del tamaño de un tanque de suspensión, que eran lo bastante grandes para albergar a una persona durmiendo, una muda de ropa y unas cuantas pertenencias no muy voluminosas. La estación Atoek disponía de estos dos tipos de dependencias, pero estaban todas llenas porque la destrucción reciente de varios portales interestelares había redirigido a multitud de naves hacia allí y había atrapado a otras en el sistema Atoek. Además, el cierre del subjardín había supuesto la añadidura de varios cientos de ciudadanas más que necesitaban un lugar donde dormir. Mis Calris habían establecido nuestro alojamiento provisional cerca de una puerta que comunicaba con una habitación que estaba llena de literas. A pesar de que a aquella hora la mayoría de las residentes de la estación estaban despiertas, la habitación se encontraba en silencio y a oscuras. Sin duda estaba abarrotada de gente y, probablemente, dormían por turnos. Por alguna razón, Ocho se sintió aliviada al verme, pero también con sentimientos de indecisión y ambivalencia. Días antes, creía que yo era totalmente humana, pero ahora sabía, como todo el mundo en la Misericordia de Calr, que no lo era, que era una auxiliar. Y ahora también sabía cuánto me molestaba que mis soldados fingieran ser auxiliares. No sabía cómo dirigirse a mí. 8, ya veo que aquí todo está bajo control y no me sorprende, declaré. Gracias, señor. Su indecisión apenas se reflejó en su cara o en su voz. ¿Debía seguir con su habitual inexpresividad auxiliar o no? De repente, para ella incluso aquella pequeña interacción era incierta, mientras que antes todo estaba claro. Vi que Cal 5 se sentía igual, aunque disimulaba sus dudas guardando su valiosísimo juego de té. ¿Desea tomar un té, señor?
Yo no tenía la menor duda de que, si respondía afirmativamente, incluso allí, en el extremo de un pasillo, 8 conseguiría té y me lo prepararía. No, gracias. Tomaré agua. Me senté en un cajón de embalaje y me volví de cara al extremo abierto del pasillo. Sí, señor, respondió 8 con voz y expresión impasibles. Sin embargo, mi respuesta había incrementado sus dudas. Por supuesto. Las auxiliares bebían agua, no té, ya que este estaba destinado solo para las humanas. Constituía un lujo que, en ocasiones, era aparentemente necesario. No es que hubiera algún tipo de prohibición, pero no se malgastaban semejantes lujos en las máquinas. Yo no podía haber respondido a la pregunta sobre qué deseaba beber sin enviar algún tipo de mensaje o implicar algo acerca de lo que era o no era. Mientras 8 me tendía el agua que había solicitado por lo que vi en la mejor porcelana a la que tenía acceso en aquel momento, que era la Bractuare azul y violeta, alguien salió del dormitorio cercano y se encaminó hacia donde yo estaba. Se trataba de una Ichana e iba vestida con la camisa y los pantalones sueltos y ligeros que vestían prácticamente todas las residentes Ichanas del subjardín. La identifiqué como la persona que se encaró con la teniente Tisarua 15 días antes para quejarse, con algo de razón, de que nuestros planes para la reparación y reacondicionamiento del subjardín no tenían en cuenta los deseos y necesidades de las residentes. En realidad, yo no estuve presente en aquel encuentro, pero me lo transmitió Nave, quien lo vio y lo oyó a través de la misma Tisaruat, de modo que aquella persona no tenía ninguna razón para pensar que yo la había reconocido. Sin embargo, la causa de que se dirigiera a aquel extremo del pasillo no podía ser otra que hablar conmigo o con una de mis Calrs. Me bebí el agua, le tendí el tazón a 5 y me levanté. Ciudadana, la saludé, y realicé una reverencia. ¿Puedo ayudarla en algo? Capitana de flota, me saludó ella, y respondió con otra reverencia. Ayer se celebró una reunión. Se refería a una reunión de las residentes del subjardín. Generalmente, era así como trataban las cuestiones que las afectaban a todas. Sé que usted y la teniente no podían asistir. De no ser así, sin duda se lo habríamos notificado. A primera vista, su justificación resultaba muy razonable. El día anterior, Tisaruat y yo no estábamos en la estación. Estábamos en la Misericordia de Calro camino de la estación. Sin embargo, podrían haber informado de la reunión a cualquiera de las Calris que se habían quedado en la estación y yo sabía que no lo habían hecho. Era evidente que nunca fue su intención que participáramos en la reunión, pero decírnoslo directamente era complicado y deduje que la ciudadana confiaba en que yo no comentara nada al respecto. Claro, ciudadana, repuse. ¿Desea tomar asiento? Le pregunté mientras señalaba el cajón de embalaje más cercano. Creo que no hay té preparado, pero estaremos encantadas de preparárselo si lo desea. No, gracias, capitana de flota. Por lo tanto, lo que quería comunicarme debía de ser algo incómodo y no debía de hacerle ilusión presenciar mi reacción. La joven teniente estableció, amablemente, una oficina en el nivel 4 del subjardín para que a las residentes nos resultara más cómodo comunicar nuestros deseos e inquietudes a administración de la estación. La oficina nos ha resultado, por supuesto, de gran ayuda, pero seguro que es la causa de que la teniente haya descuidado sus otras obligaciones. Decididamente, no debía de hacerle ilusión presenciar la reacción de Tisaruat. Y supongo que en la reunión acordaron por consenso que, cuando la oficina vuelva a abrirse, la gestione otra persona. La incomodidad que sentía la ciudadana apenas era visible, pero indudablemente estaba ahí. Sí, capitana de flota. Queremos hacer hincapié en que no hay ninguna queja por nuestra parte y que la joven teniente no ha cometido ninguna incorrección. Ustedes simplemente opinan que sería mejor que la oficina representara con más ahínco los intereses de la mayoría de las residentes del subjardín, declaré yo. Una expresión de sorpresa apareció por un instante en su cara, pero enseguida se esfumó. No se esperaba que yo le hablara tan directamente. Exacto, capitana de flota. ¿Y la ciudadana Uran?